La brigada Lince Ibérico, acuartelada bajo el sol implacable de Andalucía, era una fortaleza de acero forjada para resistir las tensiones de un mundo convulso. Sin embargo, en el corazón de aquella ciudadela inexpugnable, un veneno se extendía silenciosamente, un ácido capaz de corroer hasta el metal más resistente. El nombre de ese veneno era Coronel Ricardo Montoya. Su sola presencia era para la brigada un sinónimo de terror y desdicha. Nadie podía negar su brillantez como estratega de campo, su capacidad para leer un mapa topográfico como si fuera una novela, pero su catadura moral era tan retorcida y cruel que eclipsaba por completo cualquier atisbo de su habilidad. A sus ojos los subordinados no eran más que piezas de recambio en un gran engranaje, o peor aún, esclavos sobre los que reafirmar su poder omnímodo. Si las correas del equipo de un soldado parecían mínimamente flojas, un torrente de insultos y un castigo desproporcionado caían sobre él sin piedad. Si un joven alférez, durante un informe, no era capaz de sostenerle la mirada y bajaba los ojos, Montoya desataba una tormenta de improperios y humillaciones que buscaban aniquilar la propia esencia de la persona. Su despacho era un santuario de tensión gélida, y el simple eco de sus botas de reglamento en el pasillo bastaba para que todos contuvieran la respiración. La tiranía de Ricardo Montoya parecía no tener límites, pero existía una única persona capaz de frenarlo, el general de división Javier Romero, una figura paternal para toda la brigada. El general Romero, consciente de las capacidades de Montoya, las valoraba, pero siempre se mantuvo vigilante, reprimiendo y conteniendo la naturaleza salvaje de su coronel. Ante la llamada del general, la fiera más feroz se convertía en un cordero manso. Montoya inclinaba la cabeza no por respeto, sino por una obediencia calculada hacia el único hombre que sostenía la correa de su destino profesional. Sin embargo, un día aciago, una fisura invisible comenzó a resquebrajar los cimientos de la brigada. La noticia se extendió como la pólvora: el general Romero había sido evacuado de urgencia al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid debido a un problema cardíaco crónico que se había agravado súbitamente. El diagnóstico de los médicos militares, que recomendaba un mínimo de varias semanas de reposo absoluto, fue para Montoya la señal que había estado esperando. Era como si le hubieran quitado los grilletes. La ausencia del general significaba que el escudo que lo contenía había desaparecido. El primer día sin el general, la locura de Montoya estalló como si hubiera estado contenida a presión durante años. Al amanecer convocó a toda la brigada en la explanada de armas. Sobre el terreno aún húmedo por el rocío de la noche, inició una sesión de castigos físicos colectivos por la simple razón de que su humor no era el adecuado. Con la excusa barata de fortalecer el espíritu y rezar por la pronta recuperación del general, los soldados tuvieron que arrastrarse por el barro hasta que el sol alcanzó su cenit. El calor andaluz, ya de por sí sofocante, se convirtió en un infierno. Usted, alférez Vargas, la voz de Montoya era tan afilada como un cuchillo de hielo. Mateo Vargas, un alférez recién salido de la Academia de Zaragoza, corrió hacia él, cubierto de barro de pies a cabeza. A sus órdenes, mi coronel. ¿Es que sus ojos de niñato no ven a ese soldado que se ha desmayado?, espetó Montoya, señalando a un joven que yacía inconsciente a unos metros. Por culpa de un debilucho como él, la disciplina de toda la brigada Lince Ibérico se va al traste. Asuma su responsabilidad. Cargue con él y dé 20 vueltas a la explanada con el equipo de combate completo. Ahora mismo. El rostro de Mateo Vargas se tornó blanco como el papel. Ayudar a un soldado que había sufrido un golpe de calor y dar vueltas a la explanada cargando con él y con todo el equipo era una tarea prácticamente imposible, una sentencia de agotamiento extremo para ambos. Pero los ojos de Montoya lo decían todo: una sola palabra de réplica y su carrera estaría acabada. Los comandantes y capitanes de las compañías cercanas desviaron la mirada, fingiendo no ver la escena. Ninguno quería verse atrapado en el torbellino de la ira del coronel. Mateo apretó los labios con fuerza y se acercó al soldado caído. En ese instante algo se rompió en el corazón de cada militar presente. Un ejército donde no reinaba el respeto ni la confianza, sino únicamente el miedo. Y en el epicentro de ese infierno, erguido y desafiante, estaba Ricardo Montoya. Observó a los soldados que se derrumbaban en la explanada y al joven oficial desesperado, y una leve, casi imperceptible sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Aquel era su poder, su reino, y ese era el momento en que confirmaba que nadie, absolutamente nadie, podía desafiarlo.
El vacío dejado por el general se convirtió en un manto de oscuridad que comenzaba a engullir a la brigada Lince Ibérico. Y en esa penumbra, la demencia del coronel, libre de ataduras, se preparaba para extenderse aún más profunda y más oscura. El paso del huracán llamado Ricardo Montoya dejó un rastro de desolación. En las camaretas de los soldados reinaba un silencio espeso, aplastante. Nadie se atrevía a hablar primero. Se limitaban a dejarse caer en sus literas, con los cuerpos agotados por el entrenamiento extenuante y los trabajos forzados, observándose unos a otros de reojo. El nombre de Montoya se había convertido en un tabú. Pero la ira reprimida siempre encuentra una forma de filtrarse al exterior. Mucho después del toque de silencio, cuando las rondas de los suboficiales habían terminado, en la oscuridad profunda de los dormitorios, surgían susurros quedos, como pequeñas llamas en la negrura. Al final, el alférez Vargas se ha desgarrado un ligamento del hombro, decía una voz. Y al chico que se desmayó se lo han llevado a un hospital civil. Dicen que no fue un simple golpe de calor, que fue algo más grave. Demonio de mente, siseaba otra. Ahora que el general Romero no está, se cree el rey del mundo. Ha desplegado las alas. Las voces estaban cargadas de rabia e impotencia. Llamaban a Montoya el demonio, la víbora. Alguien sollozó en un rincón. Para un joven que apenas había cumplido los 20 años, aquella base era un infierno en la tierra. ¿Y qué podemos hacer nosotros?, murmuró un soldado veterano, su voz teñida de resignación, arrojando un jarro de agua fría sobre la conversación. Tenemos que dar gracias por el simple hecho de seguir respirando. Y era verdad. No podían hacer nada. Solo rezar para que el tiempo pasara rápido, o para que el coronel Montoya fuera destinado a otro lugar. Sus plegarias eran desesperadas, pero la realidad era desoladora. La situación de los oficiales no era muy diferente. Especialmente para aquellos que formaban parte del Estado Mayor de Montoya, cada día era como caminar sobre un campo de minas. El teniente coronel Carlos Herrera, el oficial de operaciones, vivía a base de protectores de estómago y analgésicos. Ese mismo día, una vez más, había sido llamado al despacho de Montoya, donde había recibido varias decenas de golpes en la cabeza con un fajo de papeles. La razón. El interlineado de un informe no era de su agrado. Al salir del despacho, el rostro de Herrera estaba congestionado por la humillación, pero se limitó a arreglarse el pelo alborotado y recoger los documentos esparcidos por el suelo. Otros oficiales que pasaban por el pasillo lo miraban con lástima, pero ninguno se atrevió a ofrecerle una palabra de consuelo. El miedo a convertirse en el próximo objetivo era paralizante. Esa noche, en una pequeña sala de descanso habilitada en el pabellón de oficiales, unos cuantos se reunieron para compartir una botella de brandy. El único aperitivo era un silencio pesado y los suspiros. ¿De verdad vamos a seguir así?, preguntó el comandante Pablo Núñez, el jefe de personal, rompiendo el hielo. Había llegado hacía relativamente poco y estaba experimentando en carne propia la infamia de Montoya. Esto va a acabar muy mal. Todos aquí sabemos que esto no está bien, respondió el teniente coronel Herrera con una sonrisa amarga. Pero, ¿qué quieres que hagamos? No nos queda otra que aguantar hasta que vuelva el general Romero. En sus ojos se reflejaba un profundo cansancio y un sentimiento de vergüenza. Hubo un tiempo en que él también fue un oficial lleno de idealismo y sentido de la justicia. Pero años bajo el mando de Montoya habían erosionado su espíritu, dejando solo cobardía y supervivencia. He oído un rumor, dicen que van a nombrar a alguien para sustituir al general temporalmente, comentó con cautela el jefe de logística. Seguro que es algún oficial de despacho de Madrid, de esos que solo saben de papeleo, sentenció Herrera. Se quedará mudo ante la primera embestida del coronel Montoya. Me da hasta pena por quien quiera que sea. Todos asintieron. En su imaginación, el nuevo comandante en funciones era como una vela frágil frente al huracán que era Montoya. Se compadecían de la nueva víctima que estaba por llegar, pero al mismo tiempo, sentían un alivio egoísta al pensar que las flechas que le lanzarían a él les permitirían a ellos pasar desapercibidos. La brigada se estaba pudriendo desde dentro. Los soldados perdían la esperanza y los oficiales la conciencia. Los susurros en la oscuridad se hicieron cada vez más escasos, reemplazados por la resignación,
el cinismo y un profundo sentimiento de culpa por ser meros espectadores de aquella decadencia. Pero todos lo sabían. Sabían que esa paz precaria no duraría mucho. Y que la tormenta que se avecinaba sacudiría a toda la brigada desde sus cimientos. El tiempo en la base parecía haberse detenido. La tiranía del coronel Montoya se había convertido en la rutina, y el sufrimiento de sus hombres se había transformado en una resignación anestesiada. El rumor sobre la llegada de un sustituto para el general se fue desvaneciendo con los días, sin llegar a concretarse. Todos pensaban lo mismo, seguramente en el cuartel general del ejército conocían la fama de Montoya, y nadie estaba dispuesto a poner un pie en aquel infierno. Pero una tarde de un día laborable, un vehículo de mando desconocido se detuvo en el puesto de guardia. Del coche descendieron un conductor con el uniforme impecable y un oficial que ocupaba el asiento trasero. Los guardias saludaron mecánicamente. Sin embargo, al fijarse en la insignia de la gorra del oficial, los ojos del jefe de la guardia se abrieron como platos. Una estrella. Una reluciente estrella de 8 puntas brillaba con claridad. Era un general de brigada. Sin novedad en la guardia, mi general, informó el suboficial con voz firme y reglamentaria. La generala asintió levemente con la cabeza y atravesó la barrera. Pero lo que más sorprendió al suboficial fue descubrir que el general era una mujer. Su largo cabello oscuro estaba recogido en un moño impecable bajo la gorra, y su rostro, sin una gota de maquillaje, transmitía una impresión de firmeza e inteligencia. El uniforme de campaña se ajustaba a su cuerpo a la perfección, pero no irradiaba ninguna sensación de amenaza. Simplemente observaba su entorno con calma y serenidad, como un auditor que viniera a inspeccionar la unidad. Su nombre era Isabel Serrano. Graduada en la Academia General Militar, su excepcional talento y su carácter íntegro la habían hecho destacar rápidamente en la estructura predominantemente masculina del ejército. Cuando el general Romero cayó enfermo, el alto mando, tras sopesarlo detenidamente, la había nombrado general jefe interina de la brigada. No era un simple nombramiento temporal. Era una orden tácita para extirpar el cáncer que consumía a la brigada, lince ibérico. La general Serrano no se dirigió al despacho del mando. En su lugar, le indicó a su conductor que recorriera lentamente el perímetro de la base. Su mirada se detuvo en los barracones anticuados, en los campos de entrenamiento y en los soldados que trabajaban allí con rostros inexpresivos. Los ojos de aquellos hombres estaban vacíos de vida, como si fueran meras cáscaras sin alma. Pudo sentir en su propia piel el aire pesado y lúgubre que envolvía toda la instalación. Aquella era la verdadera cara del reino creado por el coronel Ricardo Montoya. En ese mismo instante Montoya estaba en su despacho revisando unos planos de maniobras. Cuando el segundo jefe de la brigada le anunció la llegada de la nueva comandante, se mofó. ¿Una mujer como comandante interina? Vaya, en Madrid se han vuelto unos comediantes. Habrá que ir a verle la cara. Montoya, acompañado por el teniente coronel Herrera, se dirigió al despacho del general. Caminaba por el pasillo con una arrogancia desbordante. Su plan era dejarle claro a la nueva generala, desde el primer momento, quién era el verdadero rey de aquella brigada. ¿Cómo se atrevía una mujer, una oficinista de Madrid, a pretender dirigir una unidad de combate de primera línea? Su mente ya estaba inundada de desprecio y condescendencia. Pero el despacho del general estaba vacío. El ceño de Montoya se frunció con irritación. ¿Dónde se ha metido? «Es que las normas en Madrid le permiten irse de paseo el primer día», gritó a un administrativo que pasaba por allí. En ese momento, la puerta del despacho se abrió silenciosamente y entró la general Isabel Serrano. Acababa de terminar su ronda de inspección. Sus botas de campaña estaban cubiertas de polvo. Montoya se cruzó de brazos y la examinó de arriba a abajo. Su mirada era un dardo de desprecio explícito. Isabel Serrano no evitó su mirada, la sostuvo con firmeza. Sus ojos eran tan tranquilos como un lago, pero de una profundidad insondable. «Soy el coronel Ricardo Montoya, jefe del regimiento de infantería mecanizada», dijo Montoya, haciendo un saludo vago y displicente. Era una clara insubordinación, un acto de desprecio deliberado. A su lado, el teniente coronel Herrera sudaba frío sin saber dónde meterse. «Encantada».
Soy la general de brigada Isabel Serrano, asignada como general jefe interina de la brigada. La voz de Serrano era serena. No se inmutó lo más mínimo ante la actitud grosera de Montoya. Al contrario, lo miró directamente a los ojos y añadió en voz baja: espero que trabajemos bien juntos, coronel. Pronunció la palabra coronel con una fuerza sutil. No era una simple mención de su rango. Era una advertencia fría y precisa: sea consciente de su lugar y del mío. Montoya sintió una punzada de desagrado, pero la borró rápidamente con una mueca de desdén. ¿Intentar hacerle frente? ¡Qué ridículo! Se relamió pensando en lo divertido que sería el futuro, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Una chispa invisible saltó entre los dos. La visitante inesperada era el ojo del huracán. Durante los días que siguieron a la llegada de la general Serrano, una extraña calma se instaló en la brigada Lince Ibérico. Para sorpresa de Montoya, ella actuó de una manera completamente diferente a lo que él había previsto. No se atrincheró en el despacho del mando, sepultada bajo montañas de papeles, ni convocó a los oficiales para presentar un grandilocuente plan de acción. En su lugar, cada mañana al amanecer, corría junto a los soldados en la explanada de armas. A la hora de la comida, aparecía sin previo aviso en los diferentes comedores, cogía una bandeja y hacía cola como uno más. Al principio los soldados se sentían incómodos y cohibidos con su presencia, pero cuando ella comenzó a hablarles de manera natural y cercana, empezaron a bajar la guardia. ¿Qué tal el entrenamiento de hoy? Ha sido muy duro. ¿Está buena la comida? Si necesitáis algo, no dudéis en decírmelo. Sus preguntas no tenían un ápice de autoritarismo y su voz era cálida. Los soldados, que por primera vez en años recibían la atención de un general, no sabían cómo reaccionar, pero sentían una extraña calidez en el pecho. Un soldado, sin darse cuenta, acabó contándole historias de sus padres, otro le habló con entusiasmo de sus planes para el próximo permiso. Isabel Serrano escuchaba sus historias en silencio, a veces sonriendo con ellos, otras ofreciendo palabras de ánimo sincero. Este comportamiento de la general era una fuente de profunda irritación para Montoya. Sentía que aquella extraña en su reino estaba desafiando frontalmente sus métodos. Una general acodeándose con la tropa, ¿dónde se ha visto?, pensaba. La disciplina militar se va a pique. Quiso frenar sus acciones en varias ocasiones, pero no encontraba un pretexto válido. ¿Cómo iba a impedir que la comandante en funciones realizara actividades para levantar la moral de la tropa? Mi coronel, la nueva generala ha solicitado el informe sobre el plan de maniobras tácticas de esta semana, anunció el teniente coronel Herrera, tendiéndole un dossier con cautela. Montoya cogió los papeles bruscamente y resopló. ¿Tácticas? ¿Qué sabrá de tácticas una burócrata de Madrid? A ver hasta dónde llega su incompetencia. Deliberadamente Montoya omitió varios puntos clave del informe e incluyó un plan de movimiento de unidades que era a todas luces irrealizable. Si ella lo aprobaba sin darse cuenta, pensaba usar su ineptitud como excusa para humillarla delante de toda la plana mayor. Y si por el contrario señalaba los errores, la bombardearía con jerga técnica hasta dejarla sin palabras. Al día siguiente Serrano convocó a Montoya y a los principales oficiales de su Estado Mayor. Montoya se sentó en su silla con los brazos cruzados y una postura displicente, esperando escuchar alguna pregunta estúpida por parte de ella. Serrano hojeó el informe en silencio durante un buen rato y luego levantó la vista hacia Montoya. «Coronel Montoya, ¿ha redactado usted mismo este plan de maniobras?» «Por supuesto, mi general», respondió él con total seguridad. «Pues es extraño», dijo Serrano, señalando una página concreta del informe con el dedo. La ruta de abastecimiento propuesta para esta zona es exactamente la misma que causó un grave problema de aislamiento durante las maniobras de invierno. Y el flanco de avance para las unidades acorazadas es un terreno cuyo suelo se ha debilitado por las últimas lluvias, haciendo prácticamente imposible el movimiento de los carros de combate. No entiendo cómo un experto de campo como usted, que sin duda conoce estos hechos, ha podido presentar un plan como este. Su voz era tranquila, pero el aire en la sala de reuniones se congeló. Había detectado con precisión las trampas que Montoya le había tendido, y no solo eso, las había rebatido con un análisis mucho más profundo.
Los demás oficiales presentes no podían ocultar su asombro. Se dieron cuenta de que no era una simple oficial administrativa. Era una estratega de verdad. El rostro de Montoya enrojeció al instante. Estaba desconcertado, pero intentó mantener la compostura y balbuceó una excusa. Era una táctica de pensamiento lateral para sorprender al enemigo. El pensamiento lateral y la temeridad son cosas muy distintas, coronel, lo interrumpió Serrano. Su mirada era tan afilada como una cuchilla. La base de cualquier táctica no es una apuesta en la que se juega con la vida de los soldados. Rechazo el informe. Quiero un plan realista sobre mi mesa esta misma noche. Fin de la reunión. Se levantó de su asiento y la reunión terminó. Montoya se quedó sentado petrificado con el rostro contraído. Era la primera vez en su vida que sentía una humillación semejante. Se sentía como si la mujer a la que había subestimado le hubiera golpeado por la espalda. La rabia le subió hasta la cabeza. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas de las manos, pero el dolor de la humillación era mucho mayor. La calma antes de la tormenta había terminado. Montoya tomó una decisión. Ya no la trataría como una simple generala. Era una enemiga que amenazaba su reino. Y a los enemigos había que aplastarlos, sin importar los medios. Sus ojos brillaron con una luz asesina. La furia del coronel Montoya era como lava hirviendo en un volcán. Desde el día en que fue públicamente reprendido por la general Serrano, su crueldad alcanzó cotas inimaginables. Buscaba el más mínimo pretexto para arremeter contra sus subordinados. Sus arrebatos de ira eran, en realidad, una manifestación de la inseguridad que sentía sobre su propia autoridad. Necesitaba humillar a alguien a la vista de todos para demostrar que él seguía siendo el amo y señor de la brigada. Esa tarde, con el rostro desencajado, Montoya se dirigió al comedor de oficiales. No había comido nada al mediodía y el hambre le atenazaba, pero su humor era pésimo. Por la mañana había montado en cólera por el estado de mantenimiento del polvorín, dejando al jefe de logística al borde de un ataque de nervios. Por la tarde había obligado a su conductor a meterse en un charco de barro porque, según él, el brillo de sus botas no era el adecuado. Pero nada conseguía aplacar su ira. Su rabia tenía un único objetivo: Isabel Serrano. Empujó con violencia la pesada puerta del comedor. El chirrido metálico silenció de golpe todo el murmullo del interior. Los oficiales que comían, los suboficiales que charlaban, todos se quedaron congelados, con la mirada fija en Montoya, que se había detenido en la entrada. Su sola presencia hizo que el aire se volviera denso como el plomo. Los oficiales se pusieron en pie de un salto y saludaron. «A sus órdenes». Montoya ignoró sus saludos con un gesto de desdén y cogió una bandeja. Los cocineros que servían la comida temblaban de miedo y le pusieron raciones mucho más abundantes de lo normal. Él tomó la bandeja en silencio y buscó un sitio. Todos bajaron la cabeza para evitar su mirada. Nadie quería sentarse cerca de él, por lo que las mesas a su alrededor estaban vacías. Lo trataban como a un apestado. Se dejó caer pesadamente en una silla junto a la ventana, en el rincón más alejado. Y en ese momento, sus ojos se fijaron en una persona. En diagonal, a 2 mesas de distancia, una mujer militar comía sola. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, concentrada en su plato, por lo que no podía verle bien la cara, pero su pelo recogido y sus hombros firmes indicaban claramente que era una mujer del ejército. Sin embargo, ella no se había levantado cuando él entró. Tampoco lo había saludado. Hasta ese mismo instante seguía comiendo completamente ajena a su presencia. La sangre empezó a hervirle en las venas a Montoya. ¿Quién se cree que es esta zorra para ignorar a un coronel? Su furia había encontrado por fin el blanco perfecto. La humillación sufrida a manos de Serrano, la actitud esquiva de sus subordinados, toda su frustración estaba a punto de estallar sobre aquella mujer. Le importaba un bledo lo que pensaran los demás oficiales. De hecho, quería usarla como ejemplo. Quería enseñarles a todos cuál era el destino de quien osaba desafiar su autoridad. Se levantó de un salto. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. Todas las miradas se clavaron en él.
Caminó con grandes zancadas hacia la mujer. Su rostro estaba rojo de ira y sus puños apretados temblaban. La militar seguía sin percatarse de nada. Quizás estaba pensando en el duro entrenamiento del día o perdida en sus propios pensamientos. Montoya se plantó delante de su mesa. Su enorme sombra cubrió la bandeja de la mujer. Solo entonces, ella levantó la cabeza. «Oye tú», la voz de Montoya era baja, pero cargada de veneno. «¿Acaso te crees con derecho a comer de rancho vistiendo ese uniforme, pedazo de inútil? ¿O es que no me ves?» Ella parpadeó, desconcertada por un instante. Luego reconoció al hombre que tenía delante, el coronel Montoya. Un coronel entra en el comedor y tú sigues con la cabeza metida en el plato. ¿Es que te entra la comida? Saluda, maldita sea, el grito de Montoya resonó en todo el comedor. Los demás oficiales observaban la escena con una mezcla de horror y pánico. Algunos rezaban para sus adentros, esperando que la mujer pidiera disculpas rápidamente y zanjara la situación. Pero Montoya no tenía intención de detenerse. Resoplando de rabia, agarró con una mano la bandeja de la que ella estaba comiendo. Y sin dudarlo un segundo, la levantó y se la volcó sobre la cabeza. Con un ruido metálico, el guiso de lentejas, el pan y el agua se derramaron como una cascada sobre su pelo, su cara y su uniforme. El vapor del guiso caliente se elevó mientras los trozos de chorizo y verdura se le pegaban al rostro y al cabello. El comedor quedó sumido en un silencio sepulcral. El tiempo pareció detenerse. Todos contuvieron la respiración. El teniente coronel Herrera, con la boca abierta, no podía creer lo que estaba viendo. Sabía que se acababa de cruzar una línea de no retorno. Montoya, respirando agitadamente, soltó una risa de desprecio. Estaba inmensamente satisfecho con su acción. ¿Qué? Ya entras en razón. A ver si así te enteras de dónde estás y a quién tienes delante. Estaba saboreando su victoria. Pero fue justo en ese momento. El aire del comedor no solo se congeló, sino que pareció hacerse añicos. El tiempo se detuvo y el sonido desapareció. Solo se oía la respiración entrecortada del coronel Montoya y el goteo de la comida cayendo al suelo. Todas las miradas estaban fijas en un punto, en la mujer militar que permanecía sentada, inmóvil, cubierta de comida. Lenta, muy lentamente levantó la cabeza. No hizo el menor ademán de limpiarse las lentejas y el caldo que le chorreaban por la cara. Su rostro estaba tan sereno que era imposible leer ninguna emoción. No más que sereno, estaba cubierto por una capa de frío glacial. Su mirada ya no era un lago tranquilo. Se había convertido en un glaciar de un azul deslumbrante capaz de engullirlo todo, y atravesaba a Montoya de parte a parte. Al encontrarse con esa mirada, Montoya retrocedió instintivamente. No era la reacción que esperaba. Lo normal habría sido que ella llorara, suplicara perdón o temblara de miedo. Pero, ¿qué era esa mirada? Era una mirada aterradoramente fría, como si hubiera estado esperando esa agresión desde hacía mucho tiempo. Coronel, su voz era sorprendentemente calmada. No había rastro de ira ni de resentimiento. Era una voz seca y afilada, como la hoja de un cuchillo. ¿Qué se supone que significa esto? Montoya, para ocultar su desconcierto momentáneo, gritó aún más fuerte. ¿Qué significa? Significa que estoy enseñando disciplina a una subordinada que no saluda a su superior. ¿Todavía no te has enterado? Aún no sabía quién era ella. A sus ojos no era más que una militar impertinente que no había saludado. El teniente coronel Herrera, que observaba la escena, tenía el rostro pálido como un muerto. Movió los labios varias veces temblando y finalmente reunió el valor necesario para hablar. El miedo instintivo a que todos los presentes, incluido él, se vieran arrastrados por las terribles consecuencias de aquello, lo empujó a actuar. Mi coronel, por favor, deténgase, exclamó Herrera con una voz apenas audible. Montoya se giró bruscamente y lo fulminó con la mirada. Herrera, ¿de parte de quién estás? ¿Acaso eres cómplice de esta insolente? No, mi coronel. No es eso, es que ella, Herrera no pudo terminar la frase.
El sudor le corría a chorros por la frente. Parecía que Montoya fuera a abalanzarse sobre él en cualquier momento. Fue entonces cuando ella, la general Isabel Serrano, cubierta de comida, se levantó lentamente de su asiento. Restos del guiso cayeron al suelo. Sacó un pañuelo del bolsillo y comenzó a limpiarse la cara con gestos mecánicos. Cada uno de sus movimientos era lento y comedido, pero el peso de la furia contenida que había en ellos oprimía todo el comedor. Montoya la vio levantarse y soltó una carcajada. ¿Qué pasa? ¿Ahora vas a arrodillarte y a pedir perdón? Isabel dejó de limpiarse la cara y lo miró directamente a los ojos. Coronel Ricardo Montoya, esta vez, su voz tenía el filo del acero. Yo tengo motivos para recibir su saludo, pero ninguno para saludarle a usted. ¿Qué dices? Esta tía está loca, gritó Montoya, y levantó la mano para abofetearla. Fue en ese preciso instante. Mi coronel, ella es, el grito de Herrera fue casi un chillido. Cerró los ojos con fuerza y gritó con todas sus fuerzas, ella es la nueva general jefe interina de la brigada, la general Isabel Serrano. ¿Qué? El movimiento de Montoya se detuvo en seco. Su mano levantada se quedó congelada en el aire. Sus pupilas, dilatadas por la incredulidad, temblaban violentamente. Muy lentamente giró la cabeza hacia Herrera, y luego volvió a mirar a la mujer que tenía delante. El uniforme manchado, el pelo revuelto, pero a través de todo ello, la mirada helada e intensa de un general. Y la misma voz que lo había puesto en su sitio en la sala de reuniones. En el instante en que todas las piezas del puzzle encajaron, algo se quebró en la mente de Montoya. Generala. General jefe interina. Isabel Serrano. Sus labios empezaron a temblar. El color desapareció de su rostro, dejándolo blanco como la cera. La terrible realidad de lo que acababa de hacer lo golpeó como un maremoto. Acababa de humillar a una general de brigada en activo, su superior directa y comandante de la unidad. Aquello no era una simple insubordinación. Era un delito que no solo le costaría la carrera, sino que lo llevaría a un consejo de guerra y a la expulsión deshonrosa del ejército. Era el fin de su vida como militar. A un sonido inarticulado escapó de su boca. El hombre que rugía como un león había desaparecido. En su lugar, había un reo aterrorizado, temblando como si acabara de recibir una sentencia de muerte. Sus manos ya no estaban apretadas en puños. Temblaban sin control, como las de un enfermo de Parkinson, moviéndose erráticamente en el aire. Los oficiales que presenciaban la escena sintieron, junto al miedo, una extraña catarsis. Estaban viendo cómo el castillo del diablo, que parecía inexpugnable, se derrumbaba miserablemente por una piedra que él mismo había lanzado. La máscara había caído. Y la hora del juicio había comenzado. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El coronel Montoya, en estado de shock, como si toda la sangre de su cuerpo hubiera dejado de circular, permanecía de pie paralizado. Sus pupilas estaban dilatadas y su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Generala, comandante. Esas dos palabras rebotaban en su cerebro, vacías de significado, colapsando su capacidad de raciocinio. La general Isabel Serrano ya ni siquiera lo miraba. Su fría mirada recorrió lentamente el comedor, deteniéndose en los rostros de cada uno de los oficiales petrificados por el miedo. Los grabó en su memoria, uno por uno. En sus ojos se mezclaban la compasión, el terror y un atisbo de alivio. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de uno de ellos, bajaban la cabeza como culpables. El peso de haber sido espectadores silenciosos de aquella tiranía les oprimía los hombros. Policía militar, la voz baja de Isabel resonó en todo el comedor. Era un susurro, pero contenía más poder que cualquier grito. Dos agentes de la policía militar, que ya estaban al tanto de la situación y esperaban en la entrada, entraron con paso marcial y se cuadraron ante ella. Se ha informado al capitán de la policía militar, mi general. Bien hecho, respondió Isabel, sin girarse hacia ellos, dando aún la espalda a Montoya. Procedan al arresto del coronel Ricardo Montoya como autor de un delito flagrante. En el instante en que se pronunció la orden, la razón pareció volver momentáneamente a Montoya. Gritó, aterrorizado, ¿arrestarme?
Mi general, esto es un malentendido. No la reconocí, yo. Su voz temblaba, llena de una abyección que contrastaba con su arrogancia de minutos antes. Isabel se giró lentamente y por primera vez lo miró directamente a los ojos. En su mirada no había desprecio ni ira, sino una fría lástima. Un malentendido, coronel, su voz era gélida. Aunque yo fuera un soldado raso en lugar de una generala, el acto de volcar una bandeja de comida sobre la cabeza de un subordinado es un acto de violencia intolerable. Dejando a un lado el uniforme y el rango, usted ha faltado a la decencia humana. Y más allá del Código Penal Militar, ha cometido un acto imperdonable. ¿Y se atreve a pronunciar la palabra malentendido? Cada una de sus palabras fue una daga que se clavó en el corazón de Montoya. No pudo responder. Queda relevado de su cargo como jefe del regimiento de forma inmediata. Se le retiran todas las atribuciones de mando y queda bajo arresto domiciliario en su pabellón. Se le prohíbe cualquier comunicación con el exterior y no podrá recibir a nadie sin mi autorización expresa. Ejecuten la orden. A sus órdenes. Los policías militares se acercaron a Montoya. El hombre que un día hizo temblar a toda la brigada era ahora un pelele al que agarraban por los brazos sin que ofreciera resistencia. Intentó un último y patético grito de protesta. No pueden hacerme esto. Con todo lo que he hecho por esta brigada. Mi general, por favor, una oportunidad. Su desesperado lamento fue ahogado por los policías, que se lo llevaron a rastras fuera del comedor. Una vez que el demonio desapareció, un pesado silencio volvió a caer sobre la sala. Isabel, sin prestar atención a su aspecto desaliñado, se giró hacia los oficiales que quedaban. Mírenme todos. Ante su orden, los oficiales levantaron la cabeza sobresaltados. Lo que ha ocurrido hoy aquí no es culpa únicamente del coronel Montoya. Es también responsabilidad de todos ustedes, que durante años han guardado silencio, han sido cómplices y han mirado hacia otro lado mientras su violencia se perpetuaba. Ante su acusación, nadie pudo mantenerle la mirada. El teniente coronel Herrera se mordió el labio, mirando fijamente la punta de sus botas. He venido aquí para enderezar esta unidad. Y no me detendré con castigar a un mando corrupto. Voy a restaurar la disciplina quebrantada, los derechos humanos pisoteados y el espíritu militar perdido. Graben a fuego este momento en su memoria. Esto no es el final. Es el principio. Tras estas palabras, abandonó el comedor sin más dilación. A su paso dejó un rastro de olor a comida y una determinación fría y palpable. Solo entonces los oficiales se atrevieron a respirar de nuevo. Algunos, con las piernas temblorosas, tuvieron que apoyarse en las mesas. Se dieron cuenta de que estaban en el epicentro de un huracán que acababa de empezar. Isabel regresó a su pabellón y se quedó un largo rato bajo el chorro de agua caliente de la ducha. Sentía como los restos de comida, y con ellos la humillación sufrida, se iban por el desagüe. Pero sus ojos no mostraban ni un ápice de vacilación. Al contrario, brillaban con una luz más fría y dura. Aquello no era una venganza personal. Era el inicio de una dolorosa pero necesaria cirugía para extirpar el tumor que consumía al ejército. El primer juicio había terminado. Ahora era el momento de ir a por los verdaderos enemigos, los que se escondían en las sombras más profundas. La caída del coronel Montoya se extendió por toda la brigada como un reguero de pólvora. Al principio, soldados y oficiales lo consideraron un simple rumor, una broma de mal gusto. Pero cuando se confirmó que estaba confinado en su pabellón, bajo la estricta vigilancia de la policía militar, el asombro dio paso a una cautelosa esperanza y una extraña excitación. El yugo que los había oprimido durante años había desaparecido. Los soldados, en sus camaretas y en sus puestos de trabajo, intercambiaban miradas cómplices y sonrisas silenciosas. Los testigos del incidente del comedor se convirtieron en héroes que narraban la hazaña, adornándola con cada repetición. Circulaban historias exageradas sobre cómo la nueva generala había lanzado una bomba nuclear sobre la cabeza del demonio. De la noche a la mañana, Isabel Serrano se convirtió en la libertadora de los oprimidos, en la encarnación de la justicia. Sin embargo, al caer el pilar que era Montoya, el mundo de aquellos que habían prosperado a su sombra comenzó a resquebrajarse.
Los jefes de logística y personal, sus más cercanos colaboradores, que habían hecho la vista gorda e incluso participado en sus fechorías a cambio de beneficios, estaban aterrados. Encerrados en sus despachos, buscaban desesperadamente una forma de esquivar la tormenta que se les venía encima. Si esto sigue así, no nos vamos a librar. Esa mujer, Isabel, nos está observando con sus ojos de víbora, estoy seguro. Como Montoya abra la boca, estamos acabados. Si canta sobre los sobornos, los desvíos de combustible nos quitarán el uniforme y acabaremos en Alcalameco. Sus conversaciones estaban llenas de ansiedad y miedo. Se miraban con desconfianza. En tiempos de crisis, los aliados se convierten en los primeros enemigos, listos para apuñalarse por la espalda. Para salvarme yo, tengo que hundirlo al primero, ese pensamiento miserable comenzó a dominar sus mentes. Mientras tanto, Montoya vivía un infierno en su pabellón. Los primeros días los pasó sumido en la ira y la negación. Destrozó muebles, gritó que era inocente, que había caído en una trampa de esa mujer. Estaba convencido de que podría salir de aquella crisis moviendo sus poderosos contactos. Intentó sobornar a un guardia para hacer una llamada, pero el férreo control de Isabel lo hizo imposible. Con el paso de los días, su ira se transformó en desesperación y luego en un pánico atroz. Nadie venía a verlo. Los subordinados que hasta ayer se inclinaban ante él y le juraban lealtad eterna, no daban señales de vida. Fue entonces cuando comprendió con una claridad dolorosa lo frágil que era el castillo de poder que había construido. Su autoridad no se basaba en el respeto, sino en el miedo, y una vez desaparecida la fuente del miedo, todos le dieron la espalda. Por las noches sufría pesadillas. La mirada fría de la general Serrano lo atravesaba, y la comida de la bandeja se convertía en gusanos que devoraban su cuerpo. Se despertaba gritando, empapado en sudor frío. Del hombre que había reinado como un tirano en la brigada, lince ibérico, no quedaba nada. El espejo le devolvía la imagen de un hombre de mediana edad, demacrado y consumido por el terror. Empezó a luchar por su supervivencia. Tenía que minimizar su culpa a toda costa. Claro, no fue un insulto premeditado. Solo intentaba restaurar la disciplina. El problema fue que ella no se identificó. Intentaba reconstruir su destrozado ego con autojustificaciones. Y tomó una decisión, no se hundiría solo. Si caía, arrastraría con él a todos los que se habían beneficiado a su costa. El teniente coronel Herrera, el jefe de logística, el de personal, empezó a recordar cada uno de sus delitos, afilando el cuchillo de su venganza. La caída de Montoya no fue simplemente el fin de un hombre. Fue la señal que destapó la herida purulenta que infectaba a toda la brigada. La grieta que su caída provocó comenzó a extenderse sin control, preparándose para sacar a la luz todos los secretos sucios que se habían ocultado en la oscuridad. La brigada estaba sumida en la calma que precede a la gran tormenta. Tras poner a Montoya bajo arresto, la general Serrano formó inmediatamente un equipo de inspección especial. En lugar de solicitar ayuda externa, seleccionó personalmente a un grupo de jóvenes oficiales y suboficiales de la propia brigada, conocidos por su integridad y su conciencia. Era una declaración de intenciones, resolvería el problema con los recursos internos, demostrando la capacidad de autodepuración de la unidad. La luz de la oficina del equipo de inspección no se apagó durante días. Al principio el ambiente era tenso. Todos temían las represalias de Montoya. Aunque estuviera arrestado, pocos creían que su poder hubiera desaparecido por completo. Si de alguna manera lograba recuperarse, ¿qué terribles consecuencias sufrirían los que testificaran en su contra? El pacto de silencio era más fuerte de lo que parecía. Isabel no forzó a nadie. En su lugar, instaló un buzón anónimo en la entrada de la oficina y envió un mensaje a todos los miembros de la brigada: vuestra voz puede cambiar esta unidad. No ignoréis las injusticias que habéis sufrido, los delitos que habéis presenciado. Vuestra valentía es el único camino para salvar a la moribunda brigada Lince Ibérico. Me comprometo, jugándome mi carrera, a proteger totalmente la identidad de los denunciantes. Su sincero llamamiento empezó a derretir el hielo en los corazones de la gente. Los que al principio dudaban, comenzaron a armarse de valor. Todo empezó con una voz muy pequeña.
El primer denunciante fue el alférez Mateo Vargas, el joven que había sido humillado públicamente y sometido a un castigo injusto. Tras una noche en vela, con mano temblorosa, escribió detalladamente lo que había sufrido y lo depositó en el buzón. La desesperación de aquel día, cuando tuvo que cargar con un compañero desmayado por un golpe de calor, la vergüenza de ser insultado delante de todos, y el dolor físico de la lesión en el hombro. Su carta estaba manchada de lágrimas. La valentía de Vargas encendió la mecha. Cada noche decenas de cartas empezaron a acumularse en el buzón. No eran simples quejas. Eran el registro de años de sufrimiento reprimido, la historia de un grito ahogado en lágrimas. Un soldado contó cómo se había lesionado la espalda trabajando en el jardín del pabellón de Montoya y, en lugar de ser tratado como un accidente laboral, fue acusado de simulación y estuvo a punto de acabar en el calabozo. Un suboficial confesó su frustración por haber sido sistemáticamente excluido de los ascensos por haberle caído mal a Montoya. Otro oficial reveló el hecho espeluznante de que el coronel había llegado a acosar verbalmente a su esposa. Los testimonios se sucedían, uno tras otro. Más allá de la violencia y los delitos personales de Montoya, empezaron a salir a la luz problemas estructurales de la unidad. Malversación de suministros, venta ilegal de combustible, desvío de presupuestos de entrenamiento. Incluso se denunció que Montoya se apropiaba de los permisos de recompensa de sus subordinados para dárselos a sus propios familiares y amigos. Una vez que la presa se rompió, la inundación fue imparable. Lo que comenzó con denuncias anónimas dio paso a un nuevo escenario, con gente dispuesta a testificar con su nombre y apellidos. En particular, el teniente coronel Herrera, testigo directo del incidente del comedor, tras varios días de tormento interior, fue a ver a la general Serrano. «Mi general, soy un culpable», dijo Herrera, inclinando profundamente la cabeza ante ella. En su rostro se mezclaban la vergüenza y la determinación. «He sabido de la tiranía del coronel Montoya durante años y he guardado silencio. He sido un militar cobarde pensando solo en mi propia supervivencia. No quiero seguir sintiendo vergüenza de mí mismo ni de la imagen que doy a mis subordinados. Testificaré sobre todo lo que sé». El testimonio de Herrera fue decisivo. Como uno de los colaboradores más cercanos de Montoya, pudo detallar con precisión las circunstancias y pruebas de numerosos actos de corrupción y abuso. Basándose en su declaración, el equipo de inspección registró el despacho y el pabellón de Montoya, encontrando en su caja fuerte personal fajos de billetes de origen desconocido, una contabilidad B y documentos internos que probaban sus actividades delictivas. El caso ya no era simplemente el comportamiento desviado de un mando. Se estaba convirtiendo en un escándalo masivo de corrupción y sobornos en contratos militares. Isabel se mordió el labio mientras revisaba la montaña de testimonios y pruebas. La podredumbre era mucho más profunda y extensa de lo que había imaginado. Se juró a sí misma que arrancaría de raíz aquel mal. No permitiría que las lágrimas y la valentía de sus soldados y oficiales cayeran en saco roto. La noche más oscura de la brigada, Lince Ibérico, estaba llegando a su fin. A medida que la investigación del equipo de inspección especial avanzaba, la red de corrupción, enmarañada como una tela de araña, comenzó a revelar su horrenda forma, superando con creces los abusos personales del coronel Montoya. No era simple corrupción, era un cáncer que carcomía la capacidad de combate de la brigada y amenazaba la seguridad nacional. El testimonio del teniente coronel Herrera y la contabilidad B incautada fueron la clave. En los libros figuraban nombres de empresas civiles desconocidas y registros de transferencias regulares de grandes sumas de dinero. Isabel asignó de inmediato a expertos en análisis financiero del equipo para que rastrearan el flujo de capital. Los resultados fueron espeluznantes. Montoya, en connivencia con sus secuaces clave como los jefes de logística y personal, había estado interviniendo en los procesos de contratación de todo tipo de suministros para la brigada. A cambio de adjudicar contratos en exclusiva a empresas concretas, inflaba los precios y recibía una parte del sobrecoste de forma regular. El presupuesto inflado se traducía directamente en deficiencias operativas. La ropa de invierno que debía entregarse a los soldados fue sustituida por productos de baja calidad que no cumplían las especificaciones, lo que provocó numerosos casos de congelación durante las maniobras invernales. El presupuesto para la sustitución de piezas de vehículos obsoletos se ejecutaba solo sobre el papel,
en realidad, seguían utilizando piezas viejas, lo que llegó a provocar el vuelco de un vehículo durante un ejercicio. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero el informe del accidente por orden de Montoya fue falsificado y atribuido a la inexperiencia del conductor. Pero lo más grave era la malversación de combustible. El grupo de Montoya desviaba parte del combustible de entrenamiento asignado cada mes y lo vendía en el mercado negro, en connivencia con el dueño de una gasolinera civil. Debido a esto, los carros de combate y vehículos blindados de la brigada no podían realizar suficientes maniobras, y la mayor parte del entrenamiento se realizaba con simuladores. La formidable fuerza acorazada de la brigada Lince Ibérico era, en realidad, un tigre de papel que podía quedarse parado en cualquier momento. Isabel leía los informes conteniendo a duras penas la rabia que le subía por dentro. Esto no era simple corrupción. Era un acto de traición, un autosabotaje a una unidad de primera línea. Montoya y su camarilla, para satisfacer su codicia, habían vendido la seguridad de sus hombres y la del país. Deténganlos inmediatamente. La orden de Isabel fue fría como el hielo. La policía militar irrumpió en los despachos del jefe de logística y del jefe de personal. Ambos, que hasta entonces se echaban la culpa mutuamente, se derrumbaron ante las pruebas irrefutables, extractos bancarios que mostraban ingresos de grandes sumas de dinero en sus cuentas y grabaciones de sus conversaciones con los empresarios civiles. Confesaron sus crímenes, llorando que todo lo habían hecho bajo las órdenes del coronel Montoya. Pero la red de corrupción no terminaba ahí. Durante la investigación, se descubrió que una de las empresas que sobornaba a Montoya pertenecía a un pariente lejano de un alto cargo de un mando superior. La existencia de una mano invisible que protegía a Montoya desde las altas esferas comenzaba a emerger. Quizás detrás de la impunidad con la que actuaba, se cernía la sombra de un poder aún mayor que lo amparaba. El caso estaba a punto de trascender los límites de la brigada y convertirse en un escándalo que podría sacudir a todo el ejército. Isabel se dio cuenta de que se enfrentaba a un muro gigantesco. No bastaba con castigar a Montoya. Si no lograba identificar y derribar al cerebro que movía los hilos de la corrupción desde la sombra, un segundo, un tercer Montoya, volverían a aparecer tarde o temprano. Levantó el teléfono de su escritorio. Al otro lado de la línea estaba el jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Soy la general Serrano. Solicito oficialmente una investigación conjunta. No había ni un ápice de duda en su voz. La guerra acababa de entrar en su segunda fase. Y no estaba sola. A su espalda sentía el apoyo de innumerables soldados y militares honrados. La solitaria y sagrada batalla para cortar las cadenas de la corrupción había comenzado de verdad. A Montoya, confinado en su pabellón, no le llegaban noticias del exterior, pero su instinto le decía que la situación se estaba volviendo en su contra de la peor manera posible. Cuando le llegó el vago rumor de que sus colaboradores más cercanos, aquellos que ni siquiera se habían molestado en llamarlo, habían sido arrestados uno tras otro, perdió el último vestigio de cordura. ¡Traidores! Me están empujando al abismo para salvarse ellos. Pues bien, si he de morir, moriremos todos juntos. Intentó un último movimiento desesperado, ofreciendo un trato al guardia que lo vigilaba. Te daré todo el dinero de mi caja fuerte. Solo déjame hacer una llamada, una sola. Todavía me queda un as en la manga. Sus ojos brillaban con una luz febril. El policía militar lo miró con desprecio y lo rechazó de plano. Asúmalo, mi coronel. Su tiempo ha terminado. Sin más opciones, Montoya se hundió en un pozo de desesperación. Pero un día, la oportunidad llegó como un milagro. Aprovechando el relevo de la guardia, sacó un teléfono móvil de prepago que había mantenido oculto. Iba a llamar a la única persona en la que depositaba su última esperanza, el general de división Sergio Balbuena, asesor jurídico del cuartel general del ejército. Habían servido juntos en el pasado, tejiendo una estrecha relación que Montoya había alimentado con generosos sobornos en cada festividad, considerándolo su póliza de seguro personal. Estaba convencido de que Balbuena usaría su influencia para archivar el caso o, al menos, reducir su condena. Al otro lado de la línea, escuchó una voz familiar. Dígame. Mi general, soy Ricardo. Ricardo Montoya. Hubo un breve silencio. ¿Ricardo?
No creo que este sea el mejor momento para que me llames. ¿Cómo lo has hecho? La voz de Balbuena era gélida. Montoya ignoró su frialdad y suplicó desesperadamente. Mi general, sálveme, por favor. Todo se está volviendo en mi contra. Esa mujer, Isabel Serrano, está decidida a destruirme. Si usted moviera sus hilos. ¿Pero tú de qué vas?, lo interrumpió Balbuena bruscamente. ¿Te crees que tu problema se va a quedar en el ámbito de la brigada? Ha intervenido Lauco. Todo el ejército está patas arriba por tu escándalo de corrupción. ¿Eres idiota? Si te defiendo ahora, mi cabeza rodará junto a la tuya. Pero mi general, por todo lo que he hecho por usted, por nuestra relación. Cuando Montoya insinuó los sobornos, la voz de Balbuena se volvió aún más fría. ¿De qué demonios hablas? ¿Qué ha habido entre tú y yo? Nunca he recibido ninguna petición ilegal de tu parte, ni tú me has dado nada parecido. No vuelvas a contactarme. No sé quién eres. Clic. La llamada se cortó abruptamente. Montoya se quedó un rato de pie con el teléfono en la mano, completamente aturdido. La última cuerda a la que se aferraba se había roto ante sus ojos. Balbuena no solo no lo había salvado, sino que había negado cualquier relación con él, cortando lazos de la forma más cruel. Una risa hueca escapó de sus labios. Ja, ja. Empezó a reír como un loco, mientras lágrimas calientes rodaban por sus mejillas. Estaba solo, completamente solo. Todas las conexiones y relaciones que había construido se habían desvanecido como un espejismo en el momento de la verdad. Era un perro de caza viejo y abandonado, desechado una vez que había perdido su utilidad. La cara de la general Serrano apareció en su mente. Aquella mirada fría que le devolvió tras la humillación. Fue entonces cuando lo comprendió. No se había enfrentado a una simple mujer militar. Había estado luchando contra el monstruo que su propia arrogancia, despotismo y corrupción habían creado. Y en esa batalla había sido derrotado de forma aplastante. En ese momento, la puerta del pabellón se abrió de golpe y la policía militar irrumpió en la estancia. El rostro del capitán se endureció al ver el teléfono en su mano. Coronel Ricardo Montoya, ante el evidente riesgo de fuga y destrucción de pruebas, se ordena su traslado inmediato al centro penitenciario militar de la base. No le quedaban fuerzas ni para resistirse. Extendió las manos dócilmente. El frío metal de las esposas se cerró sobre sus muñecas. Al salir del pabellón, el aire frío de la noche le golpeó la cara. Levantó la vista al cielo. Solo una oscuridad impenetrable sin una sola estrella le dio la bienvenida. No había lugar al que regresar. Su reino se había derrumbado por completo, y lo único que le quedaba era una caída interminable. El tribunal militar estaba impregnado de una solemnidad nunca antes vista. El día del inicio del Consejo de Guerra contra el coronel Ricardo Montoya y sus 3 cómplices, la sala estaba abarrotada de personal militar, periodistas y curiosos. El caso ya había sido ampliamente cubierto por los medios, convirtiéndose en el peor escándalo que había manchado el honor del ejército en décadas. Sentado en el banquillo de los acusados, Montoya era un hombre diferente. Su antiguo porte de tigre había desaparecido, reemplazado por la figura encorvada y envejecida de un anciano. A su lado, los ex jefes de logística y personal mantenían la cabeza gacha, sin atreverse a mirarse. El juicio comenzó con la lectura de los cargos por parte del fiscal militar. Abuso de autoridad, agresión y trato degradante a subordinados, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación. La lista de delitos era interminable, y cada vez que se revelaba un nuevo detalle, un murmullo de indignación recorría la sala. El punto álgido del juicio fue la declaración de los testigos. El primero en subir al estrado fue el alférez Mateo Vargas. Con voz temblorosa pero firme, relató el trato injusto y la humillación que había sufrido. Cuando terminó su testimonio, los ojos de muchos jóvenes oficiales presentes en la sala estaban enrojecidos. A continuación, fue el turno del teniente coronel Herrera. Mirando directamente a los ojos de Montoya, confesó sin rodeos todos los actos de corrupción que había presenciado y en los que había participado por omisión.
Detalló cómo Montoya se había confabulado con los empresarios, cómo recibía los sobornos y cómo sus acciones habían mermado la capacidad de combate de la brigada, presentando pruebas concretas para cada acusación. El abogado de Montoya intentó negar los cargos por todos los medios. Calificó el incidente del comedor como un hecho aislado y desafortunado, en el contexto de la necesaria imposición de disciplina, y respecto a la corrupción, alegó que su cliente no sabía nada, y que todo había sido obra de sus subordinados. Pero sus patéticas excusas se desmoronaron ante la montaña de pruebas y testimonios. El momento decisivo llegó cuando el fiscal reprodujo las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Montoya y los empresarios. La sala quedó en silencio, escuchando la voz de Montoya exigiendo sobornos y dando instrucciones para cometer los fraudes. Los neumáticos para los blindados nuevos, pon los más baratos y la diferencia me la pasas como la última vez. ¿Quién se va a poner a mirar la goma por dentro? Con que rueden, es suficiente. Al escuchar su propia voz resonando en la sala, Montoya hundió la cabeza y sus hombros se estremecieron. No había más defensa posible. Finalmente el fiscal llamó a la general Isabel Serrano como testigo de referencia. Se sentó en silencio observando el proceso. Cuando el presidente del tribunal le pidió su opinión sobre el caso, se levantó y se giró hacia el banquillo de los acusados. No pronunció ni una sola palabra de condena personal contra Montoya. En su lugar, con una voz grave y firme, dijo: Este tribunal no está hoy aquí simplemente para juzgar a un militar corrupto. Estamos aquí para sopesar el peso de un crimen que ha mancillado el honor del uniforme y traicionado el juramento de lealtad a la nación. El arma en la mano de un soldado debe apuntar al enemigo, no a sus compañeros ni a su pueblo. Imponer un castigo justo al coronel Montoya es el camino para restaurar la confianza perdida en nuestras Fuerzas Armadas y para proteger a la inmensa mayoría de militares honorables que, en este mismo instante, sirven a su país con abnegación. Sus palabras resonaron profundamente en el corazón de todos los presentes. Finalmente, tras los alegatos finales, el presidente del tribunal pronunció la sentencia. Este tribunal considera que el acusado, Ricardo Montoya, ha olvidado sus deberes como militar, ha utilizado su cargo para su lucro personal, ha pisoteado los derechos de sus subordinados y, en última instancia, ha causado un grave perjuicio a la seguridad nacional. Por todo ello se le condena a la pena de 15 años de prisión, con la accesoria de expulsión del servicio y pérdida de empleo y rango, pasando a la condición de soldado raso. 15 años. Al escuchar la sentencia, Montoya se tambaleó y cayó de rodillas. Sus oídos dejaron de percibir el sonido. Solo escuchaba el estruendo de su carrera, de su vida entera, haciéndose añicos. Los guardias lo levantaron y se lo llevaron a rastras como a un autómata. El otrora todopoderoso coronel desaparecía por la puerta del tribunal. El juicio había terminado. En la sala flotaba una mezcla de alivio y la solemne sensación de que se había hecho justicia. Isabel se levantó en silencio y abandonó la sala. Su misión aún no había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de la curación. Tras la contundente sentencia contra el coronel Montoya, una nueva atmósfera, como la llegada de la primavera tras un invierno largo y cruel, comenzó a sentirse en la brigada Lince Ibérico. La sombra del miedo y la opresión se disipó, y en su lugar brotaron una tímida esperanza y una sana vitalidad. Las sonrisas volvieron a los rostros de los soldados. Ya no tenían que temer castigos arbitrarios ni humillaciones. Empezaron a tratarse unos a otros con el respeto debido entre compañeros de armas, no como objetos de opresión. Las conversaciones en las camaretas ya no eran cotilleos maliciosos ni suspiros de resignación. Eran planes para el próximo permiso, recuerdos de la familia y amigos, y sueños sencillos sobre el futuro. Un viento de cambio sopló también entre los oficiales. Aquellos que se habían enriquecido a la sombra de Montoya recibieron su castigo, y los que habían permanecido en silencio se convirtieron, tras una profunda autocrítica, en los principales impulsores del cambio. Desapareció la cultura de la obediencia ciega a órdenes injustas por miedo al superior. En su lugar, se estableció una cultura de debate abierto y búsqueda de soluciones racionales, sin importar el rango. La general Isabel Serrano dejó de ser la justiciera para convertirse en la verdadera comandante que era. Se dedicó en cuerpo y alma a limpiar los últimos vestigios de corrupción y, al mismo tiempo,
a restaurar la mermada capacidad de combate de la unidad. Los entrenamientos que solo existían sobre el papel se convirtieron en maniobras reales de alta intensidad, simulando condiciones de combate. El equipamiento obsoleto fue reemplazado por material de última generación, y los soldados recibieron por fin los suministros de calidad que les correspondían por reglamento. En una mañana soleada, toda la brigada Lince Ibérico se formó en la explanada de armas. Era el día de la toma de posesión oficial de Isabel Serrano como general jefe de la brigada. El general Romero, ya recuperado, había solicitado su pase a la reserva, asumiendo su responsabilidad de mando en el escándalo, y por aclamación popular, Isabel fue nombrada su sucesora. De pie en el estrado, Isabel, en lugar de un discurso lleno de retórica, habló con una voz serena y sincera. Hoy, aquí, no voy a prometeros que crearé un ejército más fuerte, un ejército invencible. Antes de eso os prometo que crearé un ejército en el que queramos estar, un lugar donde nos respetemos y confiemos los unos en los otros, donde podamos encomendar sin dudar la vida a nuestro compañero. Un lugar al que estemos orgullosos de pertenecer. Su mirada recorrió con calidez a cada uno de los soldados y oficiales que llenaban la explanada. La verdadera fuerza no nace de los gritos autoritarios ni de la violencia. Nace de la confianza mutua y de la conciencia clara de por qué estamos aquí. No estamos aquí para dominar a nadie, sino para proteger a nuestros seres queridos y a nuestro país. No olvidemos ni por un instante esa noble misión. Cuando terminó su discurso, un estruendoso aplauso llenó la explanada. No era un aplauso obligado, sino una ovación sincera, nacida del corazón, una muestra de apoyo y admiración. Terminada la ceremonia, Isabel caminó por la explanada. Un joven oficial se le acercó y la saludó con un gesto impecable. Era el alférez Mateo Vargas. Su rostro, antes lleno de desesperación y vergüenza, ahora brillaba con confianza y orgullo. A sus órdenes, mi general. Será un honor servir bajo su mando. No había ni rastro de temblor en su voz. Isabel le devolvió el saludo con una suave sonrisa y asintió. El honor será mío, alférez Vargas. En sus ojos se reflejaba el brillante futuro de aquel joven oficial, de los soldados a los que lideraría y de la renacida brigada Lince Ibérico. La oscuridad infernal se había disipado por completo. Las heridas eran profundas.